¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Pues bueno, hoy ya es jueves de jóvenes, del grupo Comida para Jóvenes. Y quiero invitarte a que te quedes hoy conmigo para estudiar un tema que se llama ¿Tienes la autoridad para callarlo? Así que quédate conmigo, vamos a estudiar hoy un nuevo tema. Pues bueno, ¿qué les parece si vamos a leer Marcos 1, versículos 21 al 28 y después vamos a ver lo que Dios nos quiere decir en esto? Leamos Marcos 1, 21 al 28, versículos 21 al 28. Y dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga. O sea que en Capernaum estaba el tiempo de los días de reposo. Dice, y en los días de reposo, entrando a la sinagoga, enseñaba. ¿Quién enseñaba? Jesús. Dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Vamos a orar, chicos. Padre, te doy muchas gracias por esta tarde, gracias por la oportunidad que nos brindas de poder estudiar tu palabra, de tener esa libertad de estudiar tu palabra y sobre todo la certeza de que tú vas a hablar a nuestros corazones. Espíritu Santo, prepara la tierra de nuestro corazón para que la semilla buena caiga y dé fruto abundante, fruto que permanece y fruto que es visible a los demás con un testimonio de ser tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues bueno, chicos, también sabemos por la misma palabra de Dios que Satanás vino para robar, matar y destruirnos, pero que Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. A veces nosotros tenemos esa idea de que sobrevivimos a la vida que vivimos cada día. Pero la verdad es que no fuimos llamados a ser sobrevivientes. Fuimos llamados a vivir y vivir en abundancia. Abundancia de paz, abundancia de salud, abundancia de gozo, abundancia de sabiduría, abundancia también financiera. O sea, abundancia en todas las áreas. Satanás, por el contrario, viene a destruir nuestras vidas, a arruinar nuestras relaciones, a robar nuestros sueños. A eso vino. Y cuando viene y nos enferma, pues termina en algunas ocasiones matando nuestro cuerpo. Yo les decía a los niños cuando me tocaba darles su devocional en mi escuelita, en el homeschool, en el que yo tenía abierto a más niños, que no somos llamados a ser sobrevivientes, o sea, no a ser zombies, sino a ser victoriosos, a ir de poder en poder, de victoria en victoria, de gloria en gloria. A eso somos llamados. Satanás es algo que nos tiene que quedar muy claro el día de hoy. Satanás no puede hacerte daño. Más bien, no puede hacerle daño a Dios. O sea, no puede dañar a Dios en sí porque pues Satanás no es nada, es un simple imitador, el padre de la mentira. Y Dios, nuestro Señor, es el creador de todas las cosas, Él es todopoderoso. Entonces, Satanás en sí no puede atacar a Dios. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Cómo es la manera en que sí puede tocarlo o que sí le puede lastimar, se pudiera decir? Atacándonos a nosotros. Nos va a venir y nos va a atacar a nosotros. Si nos ponemos en el plano, antes de entrar en lo que dice Marcos, por ejemplo, ¿qué cosa lastimaría más a tu papá y a tu mamá? ¿Que algo le suceda a ellos o que algo te suceda a ti?
Ajá. ¿O qué cosa enojaría más a tu papá y a tu mamá? ¿Que les suceda a ellos una situación injusta o que te suceda a ti? Pues por supuesto que les va a doler más y les va a enojar más las cosas que te suceden a ti que las que les suceden a ellos. Como mamá yo lo puedo decir. Para mí no hay mayor dolor que el ver sufrir a mis hijos, que el ver a mis hijos en una situación de problema o en una circunstancia que los está haciendo sufrir, porque también me hace sufrir a mí. Y entonces es como que te metes con mis hijos, te metes conmigo. Es la misma posición de Dios. Es decirle a Satanás, te metes con mis hijos, te metes conmigo. Ajá. Esa es la manera en que Satanás puede realmente hacerle daño a Dios. ¿Cómo nos va a atacar? Hemos estado viendo desde el principio acerca de tener hábitos. Hábitos sanos, hábitos que nos lleven a lograr un objetivo durante este 2020. Pues ¿cómo nos va a atacar? Con malos hábitos. Ajá. Con hábitos que nos van a llevar a tener una mala salud, a que nos van a llevar a tener malas calificaciones, porque resulta que no entregas tareas a tiempo, las dejas hasta el último, con atacarnos en la identidad. O sea, Satanás viene y nos ataca y empieza a decirnos, pues no que tú eras muy acá, ajá, como decían antes, no que muy Juan Camaney, ajá, que te las rifas de todas, o sea, no es cierto, fallas. Y viene y nos ataca, ¿sí? Con problemas, porque quizás este semestre tienes maestros que son más duros o maestros del tipo que no es duro, pero que le gusta fastidiarle la vida a los alumnos, nomás por el puro gusto. ¿Ah? Y eso nos mete en problemas, que puede ser de ese tipo o puede ser que haya problemas financieros en los que como hijos estén pasándola mal. Puede ser que también venga con el tipo de relaciones en el donde vienen y te rompen el corazón, alguna amistad o alguna relación que tú creías que esa era la persona para ti, para toda la vida y que resulta que pues a la mera hora no lo fue. Y vienen y te rompe el corazón. Entonces esa es una manera de Satanás venir y atacarnos a nosotros y que le va a repercutir a Dios. Pero hay algo que uno diría, qué tonto Satanás, porque no sabe que cuando se mete con los hijos de Dios, se mete con Dios mismo y al meterse con Dios mismo, pues ya las lleva de perder. Ajá. Pues ¿por qué? Porque Dios es Dios y es más fuerte y todopoderoso que cualquier otra cosa. Ajá. Entonces, ¿qué es la enseñanza de hoy? En Marcos nosotros podemos ver en el verso 22, 1:22, algo que es impresionante y que es que nosotros tenemos que aprender el día de hoy. ¿Por qué? Porque el tema, como lo estoy diciendo, se llama tienes la autoridad para callarlo. ¿A quién? A Satanás. Dice el verso 22. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Ajá, o sea, la gente lo veía y decían, es que qué manera de enseñar. O sea, realmente enseña como que tiene autoridad, como que sabe lo que hace. Ajá. Para uno poder demostrar autoridad, mi esposo siempre les decía a los niños en la escuela, ajá, les decía, y en las enseñanzas aquí en casa, les ponía el ejemplo con Akira, nuestra pastora alemán, y antes con su mamá Cora, cuando teníamos a las dos, a Cora y Akira. Y resulta que siempre les decía, miren, la autoridad se huele, y yo lo enseño a los maestros de niños. Un niño huele la autoridad en un maestro. Si tú no eres obediente, no esperes que los demás se sujeten a ti. Y eso mismo enseñábamos. Si tú no eres obediente, el perro no te va a obedecer, no te va a hacer caso. Al contrario, igual y te va a ladrar, ajá, se te va a poner así al brinco. O lo que es peor, ni te va a hacer caso, se va a dar la vuelta y no, como si no existieras. Lo mismo sucede con las personas. Cuando tú no estás bajo autoridad, y podemos ver muchos ejemplos en la palabra de Dios, en donde vemos al centurión que dice, yo soy hombre bajo autoridad, dime la palabra y yo voy y se la voy a dar a mi siervo y sé que va a sanar. Estar bajo autoridad es importante porque se ve, ajá, se respira cuando una persona es obediente, la puedes ver
Y no solamente nosotros la vemos físicamente cuando una persona es obediente, sino que los espíritus inmundos también lo ven. ¿Por qué? Porque dice el verso 24, diciendo, o sea, los espíritus inmundos dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. O sea, los demonios decían, sé quién eres. Cuando uno está bajo autoridad, tú vas a llegar y dice la palabra de Dios que donde tú pisas el suelo es santo. Porque tú llegas y te plantas como un hijo de Dios, con la autoridad, la misma autoridad que tienes, porque Jesucristo, nuestro Salvador, nos la dio. Entonces, los espíritus inmundos que pudieran haber a nuestro alrededor, nos tienen miedo, porque saben quiénes somos, porque saben que somos hijos e hijas de Dios. Entonces, tú tienes autoridad para callarlo. No se trata hoy de que digamos, ve tipo Ghostbusters, los cazafantasmas, a cazar espíritus inmundos. No, vamos a ir un poquito más allá. El verso 25, vemos a Jesús con esa autoridad que tiene, que es evidente a los que están a su alrededor. Entonces usarla para sacar a esos demonios, ese espíritu inmundo que estaba en ese muchacho, esa persona que lo estaba oprimiendo, ¿sí? Y dice el versículo 25, pero Jesús le respondió diciendo, cállate. O sea, por más que gritaba, cállate y sal de él. Eso le dice. Y el verso 27 dice lo siguiente. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué autoridad tiene este? ¿Qué nueva doctrina nos viene a enseñar? Porque estaban acostumbrados a todo el Antiguo Testamento, a las leyes, a los profetas. ¿Qué viene a enseñarnos nuevo? Que le obedecen hasta los espíritus inmundos, se les sujetan. ¿Qué onda con este tipo? Eso decían los que estaban a su alrededor, que eran pues fariseos, saduceos o todos los feos, porque estaba dentro de la sinagoga, adentro del templo. Y tú vas a decir, ¿cómo adentro del templo? Adentro del templo estaba un endemoniado. La verdad es que los endemoniados son las personas que están poseídas u oprimidas por un espíritu inmundo, te los vas a encontrar por todos lados. Y hasta dentro de la misma congregación. ¿Por qué es que adentro de la misma congregación están ahí? Pues porque no ha habido alguien con la suficiente autoridad para poder echar fuera esos espíritus, pero aparte, ¿por qué no está esa autoridad? Porque no somos obedientes, porque no somos hijos obedientes e hijas obedientes. Entonces, la misma autoridad que tiene Jesús la tenemos nosotros. Pero aquí en donde me voy a centrar es cuando viene Satanás a atacarte a ti. ¿En qué áreas? En el área de la identidad, en el área del cuerpo, o sea, espíritu, alma y cuerpo. En el área del cuerpo, cuando tú quieres, dices, todo el mundo empieza el año, no, voy a bajar de peso, voy a ser más saludable, ahora sí me voy a enfocar en tener un cuerpo saludable porque quiero vivir muchos años. Por ejemplo, en mi caso siempre digo lo mismo y ahí la llevo. Pero el Satanás sabe por dónde agarrarme. Como dicen, sabe de qué pie cojeo. Y entonces viene y me empieza a dar duro y dale, duro y dale. ¿Y qué pasa? Que sabe que yo ahí empiezo a cabizbear. Y empiezo a decir, pues, ¿qué onda? A desvariar. Y es como que volver a la palabra de Dios y decir, no, yo soy una hija de Dios. Yo soy perdonada, yo tengo la identidad de hija de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si se dan cuenta, yo estoy citando la palabra de Dios. Y eso le molesta a Satanás, porque es decirle, ¿sabes qué? Calladito te ves más bonito. Es decirle, cállate, eres un mentiroso. No me puedes atacar. No me puedes decir mentiras, porque yo sé que me estás hablando con mentira. Entonces, cuando vienen y nos trata de lastimar en nuestra identidad, cuando alguien se nos enfrenta y, ay, ¿tú quién eres para decirme esto?
Ahí es donde nosotros vemos cómo Satanás nos trata de atacar a nosotros para golpear a nuestro Padre Celestial. Ajá. Y Dios dice, con que te andas metiendo con mi hija, que te andas metiendo con mi hijo, ahora vas a ver. ¿Sí? Sabemos que Satanás está vencido. Lo sabemos porque lo leemos en la palabra de Dios. Lo importante es creer que está vencido. Lo importante es tomar la autoridad que Dios nos dio para callarle la boca. ¿Cómo le vamos a callar la boca? ¿Cómo vamos a callar todos esos pensamientos, esos dardos del enemigo que luego vienen y nos atacan? Pasando tiempo con Dios. Yo les he insistido mucho, chicos, que es importante pasar tiempo con Dios. Es importante hacer un hábito, que si tú te levantas a las 5 de la mañana, pues te va a costar levantarte un poquito más temprano para iniciar el día con un tiempo con Dios. Que lo primero que hagas sea buscar a Dios. Es un hábito, se va a crear el hábito. Y un hábito se forma en 21 días. Ajá. Y lo tenemos que crear. ¿Por qué? Porque no es algo como que uno diga, ay, sí, qué chido levantarse tan temprano para buscar a Dios cuando es ahora estoy así, que me estoy durmiendo. Pues no, no es fácil. Y se los digo por experiencia, no es fácil. Pero uno lo tiene que hacer y si de ser necesario hay que poner la alarma más temprano para poder hacer ese hábito que nos permita pasar tiempo con Dios, que nos permita leer la palabra de Dios, como les dije, con un diccionario si no entiendo la palabra, en otro idioma si es que hablo inglés o hablo otro idioma, buscar varias versiones de la Biblia. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ayudar, chicos, a entender la palabra de Dios, leyéndola. Porque cuando tú lees la palabra y además memorizas un versículo, que es muy importante, que memorices los versículos, un versículo, si tú estás llevando el tiempo con Dios para hacer tu devocional, el libro, memoriza un versículo por lo menos por semana, uno por semana. Porque ¿sabes qué va a pasar? Que cuando tú estés en una prueba y venga Satanás y te tire sus dardos, te empiece a bombardear, tengas la palabra específica, que el Espíritu Santo la agarre de acá y diga, dile esto, y con eso lo vas a callar. ¿Por qué? Porque la misma palabra en los evangelios vemos cuando Jesús es tentado en el desierto. Dice que por el Espíritu fue llevado al desierto y estuvo ahí 40 días. Y que en esos 40 días Él está y entonces ¿qué sucede? Viene Satanás justo cuando tiene hambre. Cuando tiene hambre, cuando el cuerpo empieza a decir, uy, ya me ruge la tripa y la tripa de abajo ya se anda queriendo comer a la tripa de arriba. Ajá. Y entonces ¿qué? Dice, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué? Porque viene Satanás y dice, oye, pues si eres hijo de Dios, pues convierte esas piedras en pan. Y dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y toda palabra que sale de la boca de Dios, chicos, es esta, la Biblia, la palabra de Dios. Entonces tú tienes que estar alerta porque esa palabra que sale de la boca de Dios, que es esta palabra escrita, es la que te va a ayudar a taparle la boca a Satanás. Es la que va a ayudar a decirte, cállate. Ajá. Así. O sea, les voy a poner un ejemplo. Cuando Akira llega y llega alguien y está ladre y ladre y ladre y ladre, yo simplemente es como enseña el encantador de perros César Milán. O sea, es cállate. Aquí mando yo. No mandas tú. Y es lo mismo. Tú tienes la misma autoridad para decirle a Satanás, cállate, eres un mentiroso. Yo soy hijo del Padre de verdad, ¿sí? Del Dios Todopoderoso, del Creador del cielo y de la tierra. Y yo fui hecho a su imagen y semejanza y tengo su misma autoridad, porque Jesucristo venció en la cruz a la muerte y estás vencido y nada tienes que hacer alrededor mío. Así que píntale. Cuando uno se pone en esa autoridad, chicos, no hay nada que nos mueva. Es verdad, va a haber momentos en donde nos vamos a sentir tan mal y no nos acordamos de la palabra de Dios. Y por eso el don de lenguas es importante. Te pones a orar en lenguas. Ajá. Y eso se esfuma. Se va, porque Satanás no entiende, pero tú empiezas a entrar en ese modo de autoridad y se va cualquier cosa que te esté atacando o cualquier cosa que venga y quiera robar tu paz, que es lo más importante. Entonces, el enemigo siempre te va a llevar a salirte de la voluntad de Dios.
te va a robar la paz, te va a inquietar, te hará dudar de quién eres en Cristo Jesús. Pero tú tienes la autoridad para callarlo y hacerlo huir. Así como de que, patitas, ¿para qué las quieres? Vámonos de aquí. ¿Por qué? Porque no tienes parte ni suerte en mi vida. Entonces, chicos, son 20 minutos. Esta lección fue corta, pero es muy importante para sus vidas, porque sea cual sea la situación que tú estés viviendo en este momento, en estas semanas, en donde a lo mejor has dudado de si eres bueno para la carrera que estás estudiando. A lo mejor has dudado, no sé, de que si tienes los talentos y capacidades para triunfar en la vida. A lo mejor has dudado si tus papás te aman. O si esa persona que tú piensas que es importante, que va a formar contigo una familia, en el futuro realmente te ama, pues, o que Dios te ama, créeme que todas esas cosas son mentiras de Satanás. ¿Sí? Que en un momento vienen y te quieren sacudir porque están viendo que tú estás caminando con un propósito, que tú estás caminando con una nueva identidad de hijo de Dios hacia ese futuro que Dios ya tiene para ti. Recuerda que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para ti, para darte ese propósito, ese futuro que Él ya tiene pensado para ti. Entonces no dudes de quién eres, no dudes de que eres un hijo o una hija de Dios que tiene la autoridad que Cristo te dio en la cruz del Calvario y que Satanás está vencido y que tú tienes la autoridad para callarlo así de una vez por todas y que a lo mejor lo vas a callar en este momento y a lo mejor en una hora va a venir a hablar otra vez y tú lo vas a volver a callar porque lo vas a tener que estar callando continuamente porque conforme avances va a seguir ladrando, como decía Sancho Panza a Don Quijote. Oye, escucho que los perros ladran. Sí, qué bueno, vamos avanzando. Eso va a pasar, chicos. Conforme avanzamos, las situaciones se nos pueden poner más difíciles, pero tenemos la autoridad para poder callar y detener todos esos dardos que el enemigo nos lanza para distraernos o para detenernos. Recuerda que eres un hijo de Dios, una hija de Dios y que tienes todo para triunfar en esta vida, y para alcanzar esos sueños que Dios puso en ti, porque Él los puso, los escribió en el libro. Dice, antes que fueran todas las cosas hechas, dice, yo escribí todo lo que habría de ser. En mi vientre, dice, en el vientre de mi madre me formaste y te conocí. Así es que tú ya conociste a Dios. Tú ya lo conociste desde que estabas en el vientre de tu mamá. Tú lo conociste y todas las cosas que habrían de ser ya están escritas. Así que tranquilo, descansa en eso, tranquila, descansa con esa certeza de que Dios tiene el control de todas las cosas y que tienes la autoridad para callar al enemigo en cualquier rato que venga ahí a querer hacerte dudar o a querer ahí como que decirte que no puedes, porque sí puedes. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Nos vemos el próximo jueves. Bye bye.